¿Fue suicidio o asesinato? El detective Héctor Gallardo deberá atar cada cabo para resolver el misterio de la chica del clima aparecida muerta. Para ser un cuervo, no basta con saber de memoria el poema de Allan Poe. Tampoco es suficiente con tomar prestada una foto de Brandon Lee. Para ser un cuervo, tienes que haber muerto y luego regresado del más allá. Y esta es mi historia. You just found it. It's your time. Del autor. Dedicado a mi madre, María del Socorro Mejía Herrera, cuyo compromiso y dedicación en su trabajo resultan maravillosamente inspiradores, haciendo de ella seguramente la mejor doctora del mundo. Amar lo que haces, hacer lo que amas. Capítulo 1. Un partido de fútbol. Campobello contra Puerto Escondido. La final. Miles de ojos puestos en el partido que decidiría quién sería el ganador del Campeonato Mundial de Fútbol. Las numerosas apuestas que se habían hecho alrededor del juego iban hasta los millones. Los jugadores entregaban todo por su equipo en un asombroso despliegue de jugadas bien elaboradas. Santos se la pasa a Cabrera, Cabrera esquiva a Sáenz, Aguirre llega y no logra quitarle la pelota a Cabrera. Esta es la oportunidad de Campobello, un momento clave que definirá el resultado. Cabrera se la pasa a Luciano, Luciano a Linares, Linares corre, tira ahí. 4 días después, jueves por la noche. Alguien merodeaba frente a la casa con el número 309. Avanzó por el camino de cemento y abrió cuidadosamente la puerta principal. Caminó sigilosamente por el pasillo hasta llegar a la oficina. Ahí estaba ella, sentada en su escritorio. Puso su celular a la izquierda, apagó su laptop y suspiró. Se restregaba angustiada la cara. Después de todo, últimamente había estado bajo mucho estrés. Todos escucharon el claro rugir de un disparo en la sutil calma de la noche. A la mañana siguiente, los policías estaban en el área. Los vecinos del 309 susurraban sin dejar de mirar fisgonamente. Un hombre vestido con gabardina, pantalón de vestir gris, saco, camisa y corbata, se detuvo en la banqueta para observar detenidamente la casa. 2 pisos, hermosas columnas adornaban el frente, un bello y bien cuidado jardín, un camino de cemento que guiaba la puerta principal hecha de roble, y un Ferrari verde oscuro estacionado a las afueras de la cochera en la derecha. ¿Cuántas vidas tendría que ahorrar para comprar una casa así? Se preguntó, intentando calcular el precio de la propiedad. Detective, gusto en verlo, señor. Sargento, ¿qué tenemos? Anoche recibimos una llamada, se escuchó un disparo. Aquí y allá se rumoreó que sería otro suicidio, detective. No me extrañaría, con apuestas que ascendían hasta los 80,000 en ese condenado partido, y luego perder. Claro que muchos optarían por esa clase de salidas. Una corriente de aire sacudió la gabardina del detective, inspeccionó con mirada curiosa el exterior de la casa y luego dictó sus órdenes. Entraré, sargento. Calme a los vecinos, no tienen nada que ver. Lleno mi reporte y después vendrán por el cuerpo. Entendido, detective. Héctor Gallardo era su nombre, detective Gallardo. Con las manos dentro de los bolsillos de su pantalón, recorrió el camino de cemento y abrió la puerta principal. En el interior, a su derecha, iniciaban las escaleras que llevaban al segundo piso, y enfrente había un largo pasillo que terminaba en unas puertas de cristal que eran la salida al patio trasero. Desde donde estaba parado, podía distinguir el fino alfombrado en los escalones. En el patio trasero había una alberca junto a un jacuzzi, y un elegantísimo candelabro de cristal iluminaba el largo pasillo de paredes blancas. Inusual, pensó. Algo no anda bien. Subiría por las escaleras e iría al baño o a la habitación donde el cuerpo estuviese. Pura costumbre, ya que de los 5 suicidios de esa misma semana, 2 habían sido en el baño y los otros 3 en la habitación donde dormían.
Subió los primeros 3 escalones y luego un destello iluminó por un instante parte del primer piso. La luz había venido de una puerta más adelante por el pasillo, la oficina. Hubo un último destello de luz y luego salió Tania, la fotógrafa del departamento. Al ser apenas su segunda semana en el trabajo, aún no recuperaba el color normal de su rostro luego de ver lo grotesco de la escena. ¿Qué tenemos?, preguntó el detective Gallardo al topársela en el pasillo. Por lo que pude ver, detective, es joven, 26, quizás 27 años. Suicidio con revólver, disparo en la cabeza por el lado derecho. Es todo. De acuerdo, Tania. Gracias. En días anteriores, habría sido Virgilio quien hubiese tomado las fotografías para el departamento, pero el desafortunado infarto que sufrió 2 meses atrás le abrió las puertas a Tania para tomar ese trabajo, la nueva fotógrafa. Tania se retiró y el detective abrió la puerta de la oficina contemplando la escena. Había una mancha de sangre en la pared de la izquierda. La chica estaba incómodamente recargada sobre el escritorio. Los brazos le colgaban y de su mano derecha había caído una Smith & Wesson modelo 36. Tania tenía razón. Por su apariencia, el detective pudo saber que la chica estaba entre 25 y 28 años. Rubia, delgada. Una bicicleta estacionaria en la esquina de la oficina le confirmó al detective lo que ya suponía. La chica cuidaba su figura. Buscó una nota de suicidio. 4 de 5 suicidios que había registrado se había encontrado notas donde se despedían de sus seres queridos, así que ahí no debía ser diferente. Exploró la oficina, inspeccionó ambas manos de la chica, miró por debajo y por encima del escritorio. Ninguna nota. Nada. Fue cuando le dio la impresión de que algo se encontraba fuera de lugar, como si algo no encajara en todo aquel escenario. Le parecía inconsistente. El celular de la chica estaba a la izquierda en el escritorio. Se veía costoso, más allá de lo que el detective podría costearse. Una alfombra turca de color mostaza cubría el suelo. Pinturas de bellos paisajes adornaban las paredes, y una foto de ella sonriendo en toga y birrete destacaba por entre los otros recuadros de la pared. Ahí el detective lo supo. Salió de la oficina y caminó por el pasillo. Giró la perilla dorada de la puerta de roble y se paró justo a las afueras del 309. El sargento se le acercó. «Disculpe la tardanza, detective. Aquí tiene el expediente». El sargento le entregó una carpeta con toda la información que el departamento tenía sobre la chica. «Buen trabajo. Llame a sus hombres, sargento. Quiero 2 oficiales en el patio trasero y 2 en la puerta principal a toda hora. Nadie entra ni sale sin mi permiso». «¿Detective?» «Esto no fue un suicidio, sargento. Fue un asesinato». Capítulo 2. El expediente le dijo todo lo que necesitaba saber sobre la víctima. Jessica Jacqueline Castillo Gómez, nacida en 1990, chica del clima en el canal 28 y la voz de 98.7 FM en la radio. Algunos trabajos de modelaje, anuncios en televisión, apariciones en revistas para caballeros, algunas multas de tránsito, hija única de Gustavo Castillo y Roxana Gómez, licenciada en comunicaciones, historial médico, cuentas bancarias, calificaciones escolares, un seguro de vida. En caso de muerte de cualquier tipo, los padres recibirían 3 millones. Hora de visitar a los padres, pensó. Luego de esperar por un par de horas a que lo grave de la noticia se asentara, el detective Gallardo fue al domicilio de los padres de Jessica, calle Montes de Oca, número 3704. Ante él se encontraba una poderosa mansión de color guinda, con pinos altos en ambos lados de la casa y verdes arbustos en el frente. De todas las ventanas a la vista colgaban macetas con girasoles alegres y bien cuidados. La casa era grande. Desde afuera podía verse que tenía 2 pisos, un ático y quizás un sótano. El detective se preguntó cuántos empleados domésticos se necesitarían para mantener a flote aquella mansión. Desde que llegó, supo enseguida que dinero no les faltaba. Subió unos escalones de piedra y tocó la puerta principal con firmeza. Abrió un mayordomo vestido de manera formal. «¿En qué le puedo servir, caballero?», preguntó en tono cordial. Un mayordomo profesional que debía estar al servicio de la familia las 24 horas del día, los 7 días de la semana. «Soy el detective Gallardo. Necesito hablar con el señor Castillo y la señora Gómez». «Mucho me temo que eso no será posible, detective. El amo ha sufrido bastante ya
y francamente, «Jaime, déjalo entrar». Se escuchó una voz a sus espaldas. «Esto espero sea rápido». «Como ordene, señor». Lo de adentro era justo tan elegante como cualquiera podría imaginar. En el centro del vestíbulo, una mesa redonda de caoba, justo debajo de un candelabro estilo medieval, recibía a los visitantes. Un hombre bajaba por una escalera sosteniéndose del barandal de madera. En su otra mano llevaba un vaso de brandy a medio tomar. En sus ojos se podía ver reflejada la tristeza misma. Era el señor Castillo. «Detective Gallardo, señor Castillo, quisiera hacerle unas preguntas sobre su hija». «Oh, mi Jessica». «Haga lo que tenga que hacer, detective, pero hágalo pronto». Pasaron juntos a una biblioteca que estaba al pie de las escaleras y cerraron las puertas para obtener la privacidad necesaria dada la clase de charla que iban a tener. «Detective, ¿sabe lo que se siente perder a alguien tan cercano?», preguntó el señor Castillo con voz angustiosa y mirada perdida. «Sí», contestó el detective. «¿Algún hijo?» «Mi esposa, señor». El señor Castillo apretó los labios conteniendo su llanto. Es horrible». Se limpió las lágrimas del rostro y le echó una mirada a su copa de brandy ya vacía. «Tendrá que disculparme, detective. No le puede pedir a un hombre que no beba en el mismo día que se entera de la pérdida de su tesoro, mi hija. Por favor, dese gusto», dijo el detective, parado al lado de un librero que cubría toda una pared. Junto al señor Castillo podía observar una escalera en forma de caracol que ascendía metros sobre sus cabezas y que llevaban a un segundo piso en la biblioteca. Ahí había otra puerta, una sala de lectura para alcanzar aún más privacidad. Podía solo asumir. «Gracias. Ahora, ¿en qué le puedo ser útil?» ¿Sufría Jessica de depresión? Usted no va a conocer nunca persona más alegre que ella. Y ahogó su llanto con un trago de brandy recién servido. ¿Alguna discusión o conflicto con ustedes? No, todo iba de maravilla entre nosotros. ¿Qué me dice de algún conocido en el trabajo? Jessica tenía cientos de amigos, detective. El señor Castillo rió amargamente. Justo el viernes de la semana pasada, nos había contado que sus amigos en el canal se habían puesto de acuerdo. Hicieron una apuesta de ver quién ganaba en el campeonato de fútbol. ¿Una apuesta? Eso quizás podría llevarlo a algo. Capítulo 3. Condujo hasta las instalaciones del Canal 28, un edificio de varios pisos de altura al norte de la ciudad. La clase de edificios que le hacían justicia al término rascacielos. Su figura imponente se alcanzaba a distinguir a kilómetros de distancia. Era la clase de edificios que en el piso más alto podía desplegarse una vista maravillosa, perfecto para organizar una cena romántica de aniversario o una fiesta durante la noche para admirar las luces y el flujo de la gente conduciendo por las calles de la ciudad. Piso 12. Ahí era donde debía dirigirse según las indicaciones del malhumorado guardia de seguridad. Subió en el ascensor. Al llegar, las puertas se abrieron con el característico timbre que hacen los ascensores al abrirse. Tuvo de pronto la incómoda sensación de estar en un mar de gente. Personas iban y venían de aquí para allá, cámaras y luces siendo manejadas por varios empleados, charlas de todo tipo. Una señorita joven con un café en mano, tacones y gafas pasó junto a él. «Señorita». Abrió su gabardina enseñando la placa de detective en el cinturón. «Busco al encargado». «Busca al señor Rocha, en dirección». Y la señorita señaló una puerta junto a la entrada. «Gracias». Entró en una oficina pequeña, con un librero repleto de fotografías autografiadas por famosos. Una ventana grande permitía observar la ciudad si alguien corría aquellas cortinas verdes que, a gusto del detective, no combinaban con las paredes amarillas. «No lo oí tocar», habló un hombre fumando un puro cubano desde un asiento, detrás del escritorio con el letrero de «Director». «Departamento de Investigación, señor Rocha». «No tengo tiempo». «Entonces, ¿preferiría ser acusado de obstrucción de justicia?» «¿Qué quiere? Hable pronto». «Investigo el suicidio de una de sus empleadas, Jessica Jacqueline Castillo». «¿Y qué tiene que ver eso conmigo?» «Jessica trabajó aquí por 2 años. Me sorprende verlo tan tranquilo luego de la tragedia». Rocha soltó una nube de humo al suspirar.
Castillo no era mi amiga, ni nadie que me importara, detective. Era mi empleada. ¿Entiende eso? Una empleada que estaba descuidando su figura, y eso no le es permitido a la chica del clima. Hablé con ella hace 4 días, el lunes, si no me equivoco. O bajaba de peso o la despedía. Ahora, si está buscando amigos de ella, vino a la oficina incorrecta. Vaya con Herrera, el de deportes, piso 11. Justo frente a un espejo, un hombre bronceado de cabello rubio rizado y dientes blancos revisaba que todo en su imagen estuviera perfecto. «¿Señor Herrera?», preguntó el detective a sus espaldas. «Por favor, llámeme Julio». «Señor Herrera, Departamento de Investigación. Estoy aquí por Jessica Jacqueline Castillo». A ver, lo interrumpió de manera violenta. ¿Es por eso que no vino hoy? Es decir, sí, la amenacé. Quizás me pasé de copas y me haya puesto algo agresivo. Nos pasa a todos, pero obviamente no haría nada al respecto. ¿Por eso lo mandó? Dígale que no me tiene que pagar nada, ya, asunto resuelto. El asunto está lejos de resolverse. La señorita Castillo no vino hoy porque cometió suicidio. Tiene mucho que explicar, señor Herrera. A la comandancia. En una sala de interrogatorios y esposado por precaución estaba Julio Herrera, explicando cómo había sucedido todo. Hace 5 días le era imposible no tartamudear. Domingo de partido, ella y yo acostumbrábamos reunirnos en el bar Campeones, y ya desde varios días habíamos apostado de ver quién ganaría el mundial. ¿Cuánto apostaron?, preguntó el detective, tomando nota mental de todo cuando se dijera durante la interrogación. 35,000. Contestó con un nudo en la garganta, el cual el detective se esforzó en saber si era fingido o era verdadero. Linares llevaba el balón y en cuanto vi que falló el tiro, así que ella apostaba a que Campobello ganaría. En la mente del detective Gallardo, aquello pasó así. Ella se molestó por perder la apuesta y dio la noche por terminada. Salió del bar Campeones y Julio la había seguido hasta su coche, el Ferrari. Tal vez hubo gritos, algunos empujones en el estacionamiento. «Atrévete a no pagarme, te reto a no pagar». Por el susto y por la presión, usted pudo haber sido el culpable de que ella decidiera suicidarse. Puede ser acusado de inducir a Jessica al suicidio, señor Herrera. Queda detenido por el momento. Julio bajó la mirada tanto como le fue posible, hundiéndose en toda clase de sentimientos negativos. Capítulo 4. A la mañana siguiente, el detective Gallardo revisaba sus notas personales sobre el caso. Al inicio, sospechó de los padres. Estaba involucrado un seguro de vida. Ganarían 3 millones si ella moría, y pensó que tal vez necesitarían dinero. Claro que por lo que pudo ver, ese no era el caso. Un banquero y una exitosa abogada tenían dinero hasta para regalar. Luego estaba lo de la apuesta. Fue amenazada, y si no pagaba los 35,000, quién sabe qué podría haber sucedido. Una mesera del bar Campeones, que trabajó aquel mismo día, confirmó al detective la agitada discusión entre Julio y Jessica. El detective sintió un desagrado casi instantáneo hacia Julio, mas no podía permitir que sus sentimientos personales nublaran su juicio. No se diga su jefe, el señor Rocha. Con un jefe con ese temperamento y la cruel amenaza del despido, claramente el ambiente laboral en el canal no era sano ni mucho menos relajante. ¿Todo eso habría sido suficiente presión para orillarla al suicidio? No, se contestó tras meditar la pregunta más de lo debido. Modelo, chica del clima y voz en una muy popular estación de radio. A la chica le gustaba ser vista, escuchada. Alguien así no se suicidaría a escondidas en la oficina de su casa, de noche. Decidió volver a la casa. La casa de Jessica estaba acordonada. El listón amarillo de no pasar se encontraba alrededor de la propiedad, y los oficiales que había solicitado seguían montando guardia. Esa fue la primera vez que se fijó en las casas de al lado. Jardines hermosos, automóviles lujosos, casas de 2 pisos. Quedaba claro que Jessica vivía en un barrio de adinerados. Tal vez esa clase de adinerados que habían trabajado duro toda una vida por su fortuna, o de esos suertudos que habían recibido una jugosa y bien administrada herencia, pero adinerados a fin de cuentas. Levantó el cordón amarillo y pasó junto a los 2 oficiales en la puerta. ¿Quién era Jessica Castillo?, se preguntó al entrar en la casa. Caminó atento por el pasillo. Varios recuadros en la pared la mostraban escribiendo o al lado de sus padres en lo que parecía una boda de su mejor amiga,
caminando en la playa o cenando con su familia en Navidad. Después subió a su habitación. Había muchos conejos, elefantes y osos de peluche en una esquina de la habitación, acomodados en forma de pirámide. A la derecha del cuarto estaba una cama mediana de color azul rey, tendida a la perfección. En un escritorio había una lámpara que ella seguro prendía cuando leía alguno de los libros que estaban ordenados al lado. El armario de madera tenía un espejo en una de sus puertas, y al abrirlo se podía ver toda clase de ropa ideal para una chica de 26 años. Al lado había una puerta blanca que era de un baño pequeño pero acogedor. El enamorado, la araña negra, las aventuras de Júpiter, Caballera Valiente, eran algunos de los libros que estaban acomodados en el escritorio. La cálida luz del sol entraba libremente por entre las persianas de la ventana, mientras el detective exploraba la habitación. Claro estaba que esa era la habitación de una soltera. ¿Cuál sería la razón? Le debían sobrar pretendientes. Después de todo, era una modelo, joven y bella. Chasqueó los dedos tras meditar por unos segundos. El detective pensó en cuánto ejercicio debía hacer, cuánto tiempo debía pasar en el canal y lo significativo que debía ser el trabajo para ella. Su carrera era más importante que cualquier relación amorosa. A lo mucho, tendría tiempo para sus familiares y 2 o 3 amistades, pero nada más. Unas hojas de máquina sobre un cajón al lado de la cama llamaron su atención. En la parte de arriba decía, Clínica Lima, doctora Anabel Gutiérrez, nutrióloga, paciente Jessica Jacqueline Castillo Gómez, 69 kilogramos. Le seguía una tabla que se dividía en 3 secciones, desayuno, comida y cena. Apio y tomate acompañado por 3 nueces y un vaso de agua en el desayuno. Licuado de manzana con fresa a mediodía y únicamente un té de manzanilla tibio en la noche. Martes y jueves, omitir cena. Una dieta. En la fecha venía el 23 de enero de ese mismo año. El lunes de esta semana, se dijo. Trató de imaginarse todo. Jessica había salido temprano del trabajo aquel lunes. Lloraba angustiada. No quería ser despedida por engordar, pero al mismo tiempo se preguntaba qué podía hacer, así que entre lágrimas y desesperación fue a la Clínica Lima y le pidió. No, le exigió a la doctora Anabel una dieta totalmente drástica. Justo como la que estoy viendo, pensó mientras sostenía la hoja entre sus manos. Ahí tenía algo, alguien que había visto a Jessica durante aquella crisis. Siguiente parada, Clínica Lima. Capítulo 5. Luego de mostrar su placa a la recepcionista y preguntar por la doctora Anabel, el detective Gallardo subió por las escaleras de un edificio que afuera en la entrada tenía con letras grandes y doradas, Clínica Lima. Iba al piso 3, el área de consultorios. En las puertas venían los nombres de los doctores. Doctor Felipe Magaña, neurocirujano, consultorio 1. Doctora Fernanda Romaní, dentista, consultorio 2. Doctor José Montes, cirujano plástico, consultorio 3. Doctora Anabel Gutiérrez, nutrióloga, consultorio 4. 3 ligeros golpes en la puerta sirvieron para anunciar que la doctora tenía una visita no programada, algo que siempre bastaba para molestarla. El detective abrió la puerta. Con permiso, ¿doctora Anabel Gutiérrez? Es lo que dice la entrada, Contestó fría y cortante, sin separar su mirada del escrito que leía. Lo siento, sin cita no puedo atenderlo. ¿Bastará con esto? Se descubrió el cinturón revelando su placa. ¿Un detective? Preguntó ella sin saber qué decir o qué pensar. Es lo que dice en la placa. ¿En qué le puedo ayudar? Estoy investigando un caso. ¿Qué sabe de Jessica Jacqueline Castillo Gómez? 26 años, rubia, delgada. Ella misma. Estuvo aquí hace unos días. Suspiró y se levantó para caminar hacia un archivero en la esquina del consultorio. Volvió revisando una carpeta. Sí, el lunes. No será fácil olvidar esa consulta. ¿Por qué? Estaba como loca, maniática diría yo. Le explico. E hizo una pausa para elegir bien sus palabras. Aquí vienen actrices, modelos, deportistas, conductores de programas en televisión, todos con el propósito de adelgazar. ¿Razonable?
Sí, pero Jessica Castillo fue de todo menos razonable ese día. ¿Como loca? Demente. Entró aquí gritando y llorando. Buscaba adelgazar de un día para otro, detective. Y así no funcionan las cosas. No hago milagros. Ni siquiera sacó cita, ni llamó antes a la recepcionista. Solo entró como si nada. ¿Qué sucedió después? ¿Qué más? Le diseñé una dieta tan bien como se podía y se la entregué para que se fuera. Estaba desesperada. Completamente. Como le digo, no olvidaré esa consulta. Nunca había visto a alguien tan angustiada por perder peso. Con todas esas presiones encima, el detective Gallardo comenzaba a pensar que tal vez Jessica sí había cometido suicidio. Aún así, algo muy dentro de él le decía que siguiera investigando, que había algo que faltaba por descubrir. Siguiendo su instinto, volvió con los padres de Jessica, esperando encontrar algo que hubiera pasado por alto la última vez. Atardecía, ya el sol se ocultaba en el lejano horizonte, y los rayos de luz le daban un tono anaranjado al cielo de aquel sábado. Justo iba subiendo las escaleras de la mansión cuando la puerta se abrió antes de que él tocara. ¿Viene una segunda vez, detective?, preguntó el señor Castillo. Solo quisiera que me ayudara a entender mejor a Jessica, señor. Pues qué mejor para eso que su estudio de arte. Venga conmigo. Bajaron juntos la escalera y caminaron por un lado de la mansión hacia lo que parecía ser una pequeña casa a espaldas de la propiedad principal. El estudio de Jessica, detective, dijo el señor Castillo abriendo la puerta. Era un pequeño salón con decenas de pinturas, algunas sin terminar y otras apreciables obras de arte que iban desde paisajes verdes hasta edificios de la ciudad, parques y monumentos históricos. ¿Pintaba?, preguntó el detective, sabiendo que eso explicaría muchos de los cuadros en casa de la chica. Era su pasión. Solía venir algunos fines de semana y pasaba horas aquí metida. Puedo ver que era bastante buena aquí. Puedo ver que era bastante buena. Aquí, dijo señalando uno de los cuadros, está el edificio Héroes de la Revolución, el Parque Morelos y la Plaza Central. Impresionante. Todos pintados por ella. Sí, dijo con orgullo el señor Castillo. Deshizo un angustioso nudo que se le formó en la garganta. El detective Gallardo paseó por el estudio llevando sus manos en los bolsillos de la gabardina. Admiraba varios de los cuadros pintados por Jessica. Se lamentó por la pérdida de la chica. En un escritorio en el centro del estudio, al lado de pinceles y montones de colores, había un pequeño cuadro de marco negro con una fotografía de ella pintando. El detective lo levantó y lo miró por un momento, hasta darse cuenta de algo. Lo tuvo frente a él todo el tiempo, el celular a la izquierda del cuerpo. En una foto escribía con la mano izquierda, en otra foto sostenía el tenedor con la mano izquierda, y ahora pintaba con la mano izquierda. Todo estuvo frente a sus propios ojos. Jessica Castillo era zurda. Salió de ahí como rayo. ¿Cómo era posible no haberlo notado antes? Capítulo 6. Parado en la banqueta, frente al 309, estaba el detective Gallardo pensando en todos los detalles que rodeaban el caso. La oficina donde habían encontrado el cuerpo, el arma, la apuesta, la dieta, la atención de Jessica en los últimos días. Alguien que es zurdo no utilizaría la mano derecha para suicidarse. No tendría sentido. Todo le decía que lo apropiado sería interrogar a los vecinos, mero protocolo que cualquier detective tendría que seguir. Preguntas como ¿qué tan bien conocía a Jessica? ¿Vio a alguien estar con ella la noche del incidente o días antes? ¿Jessica frecuentaba tener visitas en su casa? ¿Alguien de la colonia tenía una enemistad con Jessica? Pero supo enseguida que eso sería inútil, una completa pérdida de tiempo. A su alrededor vio la casa de la típica vecina chismosa que se mete donde no le incumbe y sus respuestas serían más rumores exagerados que verdades útiles. También vio al vecino introvertido que no le habla a nadie y que nadie le habla a él, aquel que poco o nada sabría sobre Jessica. Y luego vio la propiedad del vecino, que se debía creer superior a todos, solo por tener los mejores vehículos y la mejor casa, quien fácilmente juzgaba mal a todos y a todas, o bien no le interesaba a nadie más que él mismo. Sería un genuino desperdicio de tiempo pasar de casa en casa y hacer pregunta tras pregunta a todos los vecinos. Pero tendría que hacerlo eventualmente. Pensó con paciencia, respiró y se llenó de toda la serenidad interior posible.
El cielo, de un azul pálido, se quedaba cada vez más y más oscuro. Anochecía. Pronto la calma habitual de la noche se haría presente. El aire sería fresco y la ciudad dormiría. Junto a la cochera donde estaba estacionado el Ferrari, había un basurero que seguramente correspondía al de Jessica. El detective pudo observar que todavía estaba la caja donde había venido la bicicleta estacionaria y que vio en la oficina unos días atrás. El asesino había sido astuto, no dejó huellas. Ninguna cerradura estaba forzada. No faltaba dinero, joyería o vajilla. Nadie había visto nada. No parecía un asesinato, pero lo era. Crear esa ilusión no resultaba sencillo y no cualquiera lo hubiera logrado. El detective admiró por un breve segundo al genio que había orquestado aquel ingenioso engaño. Intentó formular toda teoría que le pudiese sonar remotamente lógica respecto al posible culpable. El asesino buscaba manchar la impecable imagen de Jessica, haciéndola ver como una pobre y desdichada suicida. Tal vez una venganza, tal vez algo personal. Resistió la tentación de robar, tal vez alguien que no necesitaba dinero, alguien que solo estaba interesado en Jessica. Quizás una obsesión. Por otra parte, estaba el problema de la cerradura. Ninguna fue forzada. Claramente se había usado una llave. Alguien cercano, alguien de confianza. Incluso así, alguien había entrado a casa de Jessica, pero nadie había visto nada. Solo escucharon el disparo, pero no encontraron huellas ni vieron a nadie. Prácticamente se había desvanecido en el aire. Ese alguien ya conocía el lugar, tanto por dentro de la casa como por fuera, y claramente conocía la ruta más apropiada para desaparecer. Pasaron los días. Interrogar a los vecinos en búsqueda de cualquier información útil había sido inservible. Solo se había desbordado un río de rumores que existían en la colonia. Aparentemente, Jessica era el interés romántico de algunos vecinos de la calle, algunos de ellos casados. Jessica rara vez asistía a la junta de vecinos, causando molestias sobre todo a la organizadora de las reuniones. Su automóvil, el Ferrari, era demasiado ruidoso, alegaba una de las vecinas, quien prefirió mantenerse completamente anónima dentro de la investigación. Todo empeoró cuando se discutió discretamente la posibilidad de que fuera un asesinato. Vínculos con el crimen organizado, amoríos fallidos. Esas fueron las mejores teorías que los vecinos pudieron especular en una avalancha de información inútil para el detective. Con el archivo de la investigación en mano, ahora los testimonios de los vecinos adjuntos a él, el detective Gallardo observaba la casa. Meditaba mientras la noche caía sobre él. Desgraciado, gruñó para sus adentros. Sin testigos, sin huellas, ninguna pista importante. Nada. El detective reconoció haberse topado con el crimen perfecto. Había llegado a un auténtico callejón sin salida. No había nada más que hacer, o al menos no se le ocurría nada más que hacer. Impecable. El asesino había sido impecable. El detective había sido vencido. Aquello le tomó de golpe. Pidió unos días de permiso en el departamento de investigación. Libraba un combate personal con el amargo sabor de la derrota. No era su primer caso fallido. Era el tercero en una larga carrera de 12 años, y sabía que no debía tomárselo personal. Debía sobreponerse y seguir adelante. Pero tras todo lo ocurrido, le afectó. Se imaginaba hablando con Jessica, la oía reír, la oía hablar con su familia, escuchaba sus transmisiones en la radio, veía sus fotos y pinturas. Para él, se había convertido en una persona de verdad, real, no solo un caso más. En su trabajo, se acordó presentarlo como un suicidio. Sus superiores preferían evitarse la presión que el departamento sufría al revelar que no había sido un suicidio, sino que era un asesinato, y peor aún, que la investigación no mostraba ningún progreso. No pongo en duda el resultado de tu investigación, Héctor, pero debes comprender nuestras razones. Se justificaba su comandante. El detective Gallardo leía el encabezado del periódico que tenía entre sus manos. Chica del clima comete trágico suicidio. La situación entera le enfermaba inmundamente. En crueles pesadillas, cara a cara, miraba directo a los ojos de aquel cobarde. Basura humana. Lo perseguía por las calles de la ciudad. Era rápido, pero no tan rápido. Justo cuando estaba por atraparlo, el detective despertaba de súbito a mitad de la madrugada, sudando y respirando agitadamente en su cama.
Gruñía y apretaba los puños. Había fallado. Su única cura al malestar era desahogarse golpeando el costal de box en el gimnasio del departamento. Sus golpes eran implacables. Era furia pura la que descargaba en cada puñetazo. ¿Por qué? ¿Por qué a ella? Todo el caso se resumía a esa pregunta. ¿Por envidia? ¿Por venganza? ¿Por odio? ¿Por qué? Tómate un par de días, ¿sí? Su comandante le hablaba comprensivamente. ¿Más de los que ya tomé? Los que sean necesarios. Pasarían 3 días y el detective regresaría al departamento. Había llegado la hora de declarar el caso oficialmente cerrado. Capítulo 7. El archivo, un viejo cuarto polvoriento con focos tintineantes que albergaba el registro de todos los casos que se habían investigado desde aquel departamento, había abierto sus puertas en 1908. Detrás de una puerta con el letrero de Archivo se encontraban hilera tras hilera de anaqueles metálicos con cajas de cartón, cada uno con la descripción detallada de los casos. Era un viaje al pasado remontándose a casos que tenían más de 90 años abiertos. Resguardando la puerta estaba Alfredo, un detective que llevaba trabajando en el departamento más de lo que el detective Gallardo se atrevía a suponer. Ahora cumplía con la labor de ser el fiel guardián del archivo. «Detective Gallardo», lo saludó servicialmente. Trató de mantenerse erguido, pero los años, así como sus males y su columna curveada, no le permitían pararse tan firme como en sus años de gloria. «Hace tiempo que no lo veía. ¿Qué puedo hacer por usted?» «Hola, Alfredo. Vengo a dejar un caso en el archivo». Habló renovado. Sus días de descanso le sirvieron bien. Claro, continuaba aún con esa incómoda pizca de curiosidad que servía para recordarle cómo había terminado todo, pero finalmente determinó que lo más profesional sería seguir adelante. Alfredo tomó la caja entre sus manos. En la tapa decía CCN 157. Ese juego de letras significaba casos cerrados sin éxito, y el número era solo un código para organizarse en sus bases de datos. «Casos cerrados sin éxito, ¿eh?», comentó Alfredo con ánimo de ayudar a un colega. «Tuve varios así en mis días». El detective le prestó atención. Se sentía justo como cuando un adulto mayor le da consejos de vida a alguien que es mucho más joven. «Vamos a ver». Alfredo había sacado unas gafas de su bolsillo y le ofreció al detective Gallardo un asiento a su lado en la mesa a las afueras del archivo. «Bueno, solo por el afán de revivir viejos tiempos, ¿le parece?». Y sonrió entusiasmado, como con la misma emoción de un niño abriendo su regalo en Navidad. Alfredo abrió la caja del caso e inspeccionó todos los detalles. Miró las fotos de los vecinos, de Julio, de los padres de Jessica, leyó a fondo las notas personales del detective, analizó la escena del crimen con las fotos que Tania había tomado, la dieta, la pistola. Sin huellas, por lo que veo, ni siquiera en el patio trasero o jardín frontal. Por ninguna parte. Entre murmullos, Alfredo se fue adentrando más y más en el misterio alrededor del asesinato de Jessica. No robaron nada, ni siquiera ese magnífico Ferrari. El detective Gallardo vio en Alfredo el mismo interés que él tenía. Estudiaba fascinado la información desparramada sobre la mesa. «¿Qué me dice del seguro de vida? Los padres se beneficiarían gratamente por la muerte de Jessica». «Sí, lo revisé. Ni siquiera han cobrado el seguro. Están forrados de dinero. No lo necesitan». Alfredo, cada vez más inmerso en la intriga del caso, volvió a bajar la mirada hacia la información en la mesa. ¿Qué concluyó sobre la apuesta? El señor Herrera parece haberla intimidado y pudo haber puesto presión en ella, pero dudo que él haya sido el asesino. No. Mucho músculo para nada de materia gris, ¿no es así? Mucho músculo y nada de materia gris. Nadie lo pudo haber dicho mejor, pensó el detective sonriendo por el comentario. Justo en la entrada del departamento de investigación, un vestíbulo recibía a todos con una pared adornada con recuadros de distintos tamaños y épocas, como un cuadro donde el encabezado de un periódico hablaba sobre el nostálgico retiro de un detective en 1978, u otro cuadro que hacía mención honorífica de un comandante en 1990. Pero en medio de todos esos cuadros
resaltaba uno pequeño con 3 medallas metálicas puestas sobre una tela roja y un cuadro de madera, por cumplir 20, 30 y 40 años en el servicio. Eran medallas conmemorativas que no cualquiera lograba ganar, y las 3 estaban a nombre del detective Alfredo Morales. Bueno. Alfredo se levantó para estirar sus adoloridas piernas y espalda. Parecía divertirse. Vaya caso con el que se topó, detective. El detective Gallardo detectaba cierto tono de victoria en la voz de Alfredo. Definitivamente no fue suicidio, pero fue inteligentemente disfrazado como tal. Acomodó en orden las fotografías de los vecinos frente al detective Gallardo. Tendría que decir que fue uno de los vecinos, dijo con seguridad, señalando las fotos. Esa misma seguridad tomó por sorpresa al detective Gallardo. ¿Cómo puede estar tan seguro? Bueno, es complicado. Soltó un suspiro y volvió a tomar asiento. Mire, sin huellas, ¿quién habría tenido el tiempo para borrar huellas que forzosamente debió haber dejado? Alguien que viviera cerca, lo suficientemente cerca como para regresar y pretender que no había salido jamás. Por eso nadie vio nada, comentó el detective, completando la teoría de Alfredo. Conocía la ruta más apropiada para desaparecer. El maldito debió de haber pasado por ahí todos los días camino a su trabajo. Y en la noche del asesinato borró sus huellas y regresó a casa como si nada. Hubo una pausa entre los dos. Miraron las fotos de los vecinos. ¿Quién de ellos pudo haber sido? Bueno, Alfredo paseó la mirada por diferentes rostros. Los excéntricos adinerados que vivían en la misma calle que Jessica. Ahora todos eran sospechosos. Un hombre. ¿Un hombre? Sí, y no cualquier hombre, detective. Diría yo que fue algún interés amoroso no correspondido. Justo como el chisme que mencionaron. Increíble. Pero suena lógico, ¿no le parece? Véalo así. Alfredo bajó su voz hasta hacerla un susurro. Uno de los vecinos, ignorando el anillo de matrimonio en su propio dedo, se fijó en Jessica. Le sonreía, la miraba, le hablaba. Jessica seguro no estaba interesada en él, pero de todos modos insistía. Su esposa obviamente no ve con buenos ojos todo eso. Ese vecino rechazado y ahora divorciado, en su agria frustración, sería capaz de cometer cualquier locura y cualquier atrocidad. ¿No lo cree así? El detective Gallardo se recargó en el respaldo de la silla, sorprendido. Era una muy buena teoría, con bases y excelentes fundamentos. Le tomó unos segundos volver a hablar. ¿Cómo explica eso de las cerraduras? Ah, ese es otro giro a la tuerca, detective. Jessica, sin novio a quien acudir por ayuda, en cierto punto debió de haber necesitado de alguien que pudiera entrar a reparar algo, como la calefacción o la tubería cuando ella estuviese ocupada por el trabajo, ¿cierto? ¿Y quién sería el que se ofrecería a ayudarle? El mismo vecino. ¿Quién se dejaría ser usado de tal forma? El mismo vecino que todo el tiempo estuvo interesado en ella. Exacto. Jessica solo lo usaba. Tal vez tuvo suficiente. Tal vez un día se cansó de ella. Tal vez asesinarla no le pareció tan mala idea. El detective respiró y expulsó aire tratando de acomodar sus pensamientos en orden. Habían sido días difíciles, un capítulo oscuro en sus años como detective. Juraba que le había dado 1000 vueltas al caso, y ese nuevo panorama que Alfredo pintaba no sonaba del todo loco. Al contrario, era toda una posibilidad. Entonces estamos hablando de alguien impulsivo pero inteligente, concluyó Alfredo. Meticuloso, solitario, violento. Tan obsesionado con Jessica que ni siquiera le cruzó por la mente que podía robar cualquier cosa en la casa. Tras una pausa, Alfredo sonrió divertido, como si hubiera ganado un juego. Se puso de pie y tomó la caja de la investigación para guardarla en el archivo. Caso resuelto, detective Gallardo. Capítulo 8. Pero era ya demasiado tarde. El detective Gallardo lo sabía. Reabrir un caso comprendía un largo y tedioso proceso de papeleo, cosa que él estaba dispuesto a atravesar, pero eran sus superiores quienes se negarían a autorizarlo. Se toparía con un impenetrable muro de desinterés,
ineptitud y excusas mediocres típicas del departamento. Es justamente lo que tratamos de evitar, Héctor. Sus superiores se volvían a justificar detrás de la comodidad de sus escritorios. No queremos más atención negativa sobre el departamento. Sería un escándalo enorme que no podríamos controlar. El mismo Alfredo lo dijo. Detective, son solo las teorías locas de un anciano que ha leído demasiados libros sobre detectives. Incluso si estuviese en lo correcto, ¿cómo identificaría al responsable? Tenía razón. Por más lógico y coherente que sonara todo, no pasaba de ser una teoría, simples sospechas sin pruebas verdaderas. El vecino con la llave de repuesto sería el culpable, pero nadie sería tan condenadamente estúpido como para quedarse con la llave de la casa de Jessica luego de su asesinato. Esa llave debía llevar días desaparecida, tal vez tirada en la basura, en lo profundo de algún lago a las afueras de la ciudad, escondida en un polvoriento sótano, o destruida, pero el detective estaba seguro de que no la encontraría por ningún lado. Nuevamente confirmó que estaba frente a un caso impecable. Al acabar su turno, visitó la casa de Jessica una última vez. Supuso que necesitaba alguna especie de clausura, dejar todo atrás por su propio bien. Con la calma de la noche como su aliada, pensó mientras observaba la casa desde la banqueta. Una dulce frescura en el aire indicaba que pronto llovería. Inevitablemente, se encontró repasando nuevamente todos los detalles del caso. La apuesta, la dieta, la amenaza de ser despedida de un trabajo que amaba. El asesino sabría que Jessica tenía todos esos problemas y aprovechó las circunstancias para darle credibilidad a la ilusión de que era un suicidio. ¿O fue una simple coincidencia que eligiera ese preciso día para matarla? Repasó una y otra vez esas preguntas, sabiendo que jamás encontraría la respuesta. A pesar de la noche, aún había vida en la calle. El vecino más próximo a la casa de Jessica bajaba las compras de su vehículo, una flamante camioneta del año. Alguien paseaba a sus mascotas, 2 alegres labradores. Cruzando la calle, una chica se despedía de su cita desde la seguridad de su pórtico, y sus padres la esperaban con la puerta abierta. Un vecino hacía flexiones usando ropa deportiva, y otro más sacaba la basura. ¿Qué clase de rumores fantasiosos habían inventado? Se preguntó pensando en cómo algunos lo miraban fisgonamente para luego susurrarle algo a la persona de al lado. No pudo sino sentirse mal por lo que se inventarían de Jessica. Con las manos en los bolsillos de su gabardina, paseó la mirada por todos esos rostros. Debió haber sido una buena caminata, pensó observando al vecino con los labradores. Se veían bien alimentados y mimados, como cualquier mascota de alguien adinerado. Luego dirigió su mirada a quien hacía flexiones con ropa deportiva. Consultó la hora en su reloj y después volvió a mirarlo. 8 de la noche. El detective intentó adivinar la razón por la cual ese hombre haría ejercicio a esas horas y no en la mañana o en la tarde. Se preguntó si ese sería el ritmo cotidiano de los habitantes en la calle de Jessica. El inconfundible sonido de bolsas de plástico siendo estrujadas lo llevó por otra ruta de pensamientos. Era el vecino más próximo a la casa de Jessica, aquel que bajaba las compras de su vehículo. Era Carlos Menéndez. Su nombre, al igual que el de todos los vecinos, figuraba en la investigación del detective. Entre sus compras debía llevar lo usual: papel higiénico, rastrillos, jamón y seguramente algunos lujos personales típicos de adinerados como él. Algo como una sidra rosada fina o un vino tinto más costoso de lo normal. Bebidas que se suelen usar al festejar algo especial, como un aniversario de bodas o un ascenso en el trabajo. El placentero sonido de cuando se destapa un corcho le vino a la mente. El estallar de un relámpago a lo lejos lo distrajo por un breve segundo. Se concentró en la muy coherente pero arriesgada teoría del detective Alfredo. Un hombre, algún interés amoroso no correspondido. Revivió las palabras que Alfredo había arrojado sobre el sospechoso. Entonces, estamos hablando de alguien impulsivo pero inteligente, alguien solitario. El maldito debió de haber pasado por ahí todos los días camino a su trabajo. Alguien que viviera cerca, lo suficientemente cerca como para regresar y pretender que no había salido jamás. La clave estaba en la llave, pero... Una vez más, la voz de Alfredo sonó en su cabeza. ¿Cómo lo probaría? Son solo teorías locas de un anciano. La llave de repuesto ha de llevar días desaparecida.
Nadie sería tan ingenuo como para quedarse con la llave luego del asesinato. Miró a cada uno de los vecinos y apreció la particular ironía de saber que uno de ellos era el asesino, con el que tanto se había obsesionado en las últimas semanas, pero que no podía atrapar por falta de evidencia. Tan cerca, pero tan lejos. Alguno de esos millonarios era el responsable de haber apagado la luz que era Jessica. Se contuvo a sí mismo de lanzar una maldición al aire. Un rugido en el cielo nublado, seguido por el inicio de una lluvia implacable, fue suficiente para hacerle saber que ya todo había terminado. Debería aprender a vivir con la derrota, suspiró. Caso cerrado. Condujo hasta un departamento en el centro de la ciudad. Su humilde morada lo recibió con brazos abiertos. Cerró la puerta con llave y colgó su gabardina en el perchero de la entrada. Un malhumorado gato gris fue a su encuentro. Le maulló pidiendo comida y debida atención. El detective cenó, tomó una ducha y se fue a recostar en una cama demasiado grande para una sola persona. A su lado había una mesita con una lámpara de noche iluminando una fotografía de él al lado de una mujer con vestido de novia. Ambos sonreían enamorados. En la parte de abajo de la fotografía decía: «Te amaré por siempre, Héctor Gallardo, tuya hasta que la muerte nos separe, Isabela».